Sí, pues. Bienvenidos todos, vamos a la palabra de esta hora. El alimento que el Señor nos tiene, que espero que sea de bendición. Sí. La semana anterior exhortamos y hablamos esencialmente de Isaías capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Y aquí entra la parte más cruda del mensaje del profeta hacia el pueblo. Y es lo que vamos a estudiar hoy día, que tiene relación con Isaías capítulo 1, de los versículos 4 al 9. Y dice así la palabra: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Bien. De lo que pudimos leer los primeros versículos, antes de entrar de lleno en lo que acabamos de leer, podemos apreciar las primeras palabras de Dios en el versículo 2. ¿Cuál fue la puerta de entrada a esta decadencia moral del pueblo? A pesar de que Dios los cría y los engrandece, la puerta de entrada a toda esta degradación y corrupción que entra en el corazón del ser humano y que entra en las sociedades es la rebeldía. La rebeldía contra Dios. Lo expresa claramente en el versículo 2. Los crié, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la puerta, esa es la respuesta. Por allí entra y comienza su obra la iniquidad en el corazón del hombre. Por medio de la rebeldía. Principal defecto de nuestra naturaleza, que está latente y patente, atenta a ofrecer resistencia, ¿cierto?, al consejo de la palabra, a la dirección del Espíritu. Por eso, como vimos en Usías, es un pecado, es una actitud del corazón que puede florecer en cualquier momento. A pesar de estar prosperados, engrandecidos, con el favor de Dios, como pudimos leer, y le invito a que usted lo lea y lo descubra en 2 de Crónicas 26, no estamos exentos a abrir esa puerta. Todos estamos potencialmente expuestos a abrir esa puerta de rebeldía en contra de Dios. Y la primera palabra que aparece aquí, esa palabra rebeldía, es una palabra hebrea que se escribe pachá. Pachá. P-A-C-H-A. Significa en efecto rebelarse o transgredir. Es curioso que Dios me ha dado harto mensaje acerca de la rebeldía. Pero siempre hay algo más que hablar, algo más profundo que escudriñar. Y quizás no hemos dicho en otra enseñanza acerca de la rebeldía. Y en esta ocasión le digo que la raíz de esta palabra pasa por una idea, o por la idea de expansión. Es decir, separarse o ir más allá. ¿Más allá de qué, hermanos? Más allá de los límites dados al ser humano por Dios. El ser humano nos duela nuestro orgullo,
es limitado. Y el ser humano intenta en su rebeldía y en su orgullo ir en contra e ir más allá de lo que Dios ha establecido en todo orden de cosas. Y le voy a dar unas acotaciones después. Mire, ¿cuál fue el error de Usías? Del rey Usías. Dice la palabra que se enalteció su corazón. Se enalteció. Es decir, se elevó más allá de sus límites. Amén. Su corazón fue más allá de los límites. Se elevó. Se enalteció. ¿Qué decía Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7? Dice Pablo que a él le fue dado un aguijón, dijimos la semana pasada. ¿Para qué? Para que no me enaltezca, no vaya más allá, no me enaltezca sobremanera. ¿Cierto? No me eleve demasiado. Esa palabra también en el griego es levantar por encima, ese sobremanera. No me enaltezca sobremanera. No me exalte demasiado. Cosa que nuestra naturaleza tiende a mostrar. Y también podemos leer el error de Lucifer en Isaías 14. Porque esta es la puerta donde se empieza a degradar y depravar el alma. En Isaías 14, versículo 12 al 14, un pasaje interesante. Dice Isaías 14, versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y mire, observe, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Podemos ver no solo en Usías, el rey, no solo en el ministerio de Pablo, donde él es capaz de darse cuenta de esa actitud de nuestro corazón de enaltecerse e ir más allá, provocando dicha rebeldía. También en el origen lo podemos ver en el Lucifer, quien decía dentro de su corazón: subiré al cielo, sobre las alturas, y seré semejante. ¿Se fija cómo se repite el patrón de querer ir más allá de lo establecido por Dios? ¿Y cuál es el error de hoy en día? Porque todo esto lo aplicamos a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Ese poder inmutable de la palabra. El error de que nosotros, que estamos aquí, que estamos caminando, que Dios nos quiere advertir y amonestar para que nos mantengamos firmes, como decíamos en la enseñanza anterior, si retenemos firme hasta el fin. Reteniendo firme hasta el fin. Nosotros que hoy estamos aquí, pueblo que está siendo entendido, amonestado y enseñado, tenemos que mantenernos y retener firme hasta el fin nuestra vocación en la cual estamos caminando. Y privarnos de cometer este error. Porque la sociedad está cometiendo este error, hermanos, queriendo ir más allá de lo establecido por Dios. Dios dice, varón y hembra los creó. La sociedad, ¿qué dice? Que no, que creó cuántos géneros adicionales y cuántas otras identidades supuestamente. Eso de alguna forma es decir más allá. Dios estableció un límite. Varón y hembra los creó. Eso es los estatutos y la verdad de Dios. Pero el hombre, obstinado en su rebeldía, profesa y enseña algo que tiene relación con ir más allá de lo que Dios estableció. Dios dice, pon tu confianza en mí. La gente va más allá. No, pongo mi confianza en los hombres.
pongo mi confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Dios dice, sigan mi consejo, sigan mis leyes, sigan mis estatutos. El hombre dice, no, yo sigo mi propia prudencia, me someto incluso a un estado sin discernir si ello me conviene y me aprovecha o no. Es interesante, amados, que siempre hago hincapié en este tipo de cosas. El pueblo creyente durante este tiempo que hemos estado viviendo, estos últimos 2 años, siempre tengo una respuesta tan positiva a lo impuesto por el Estado, conforme a ciertas palabras bíblicas. Y yo me pregunto, mis queridos hermanos, en los gobiernos de Stalin, de Hitler, de Mussolini, de Nerón y de cuantos tiranos que osaban el poder, ¿qué habrá pasado con los cristianos de ese tiempo, me pregunto yo? Habrán dicho, Romanos dice, sometámonos al Estado, porque si Dios nos puso a este dictador, hay que someterse a lo que Él dice. Si este dictador cierra las iglesias, nosotros tenemos que aprobar que las cierre. Si este dictador dice que pandemia todo se cancela, nosotros también tenemos que hacer. Hoy en día quizás no han sido tan descarados y han montado un traje, una apariencia para que la iglesia sin discernimiento no sea capaz de ver detrás del engaño. Pero pronto las tinieblas no van a necesitar más maquillaje. Y es posible que nosotros mismos tengamos que vernos enfrentados a un estado opresor que abiertamente prohíba ciertas cosas. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Repetir como loro Romanos 13:1, me someto a la autoridad y no predico porque el Estado me lo dice. Como pueblo de Dios tenemos que tener claro esto. Es muy importante, porque el cristiano se caracteriza por la obediencia, pero no por una obediencia ciega. ¿Cierto? Amén. La obediencia primeramente a la ley y al consejo de Dios. Amén. Y todo lo que entorpezca lo que está en la palabra tendrá que ser medido con esta vara y practicado por cada uno según le convenga. Yo creo que es mejor 1000 veces obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Entonces, en todo este tipo de cosas, la sociedad quiere trazar sus propias reglas, su propio camino, su propia dirección y adorar a su propio Dios. Pero todo esto no es más que ir hacia su propia ruina. El pueblo, como decía Segunda de Crónicas, continúa corrompiéndose. Y hoy vemos en nuestro alrededor que el pueblo no deja de seguir ese patrón. Así que toda esta puerta de rebeldía, de enaltecerse y querer ir más allá, trazar mi propio camino, mi propio consejo, mi propia identidad, mis propias reglas, todo esto converge en la actitud de un corazón rebelde que se comienza a endurecer y que, como decía la palabra en Crónicas, se continúa corrompiendo. Esa palabra en el hebreo chachat, que era ir a la ruina. Y esto es lo que tiene que entrar en juego en lo que vamos a exhortar ahora. En esta corrupción, en esta degradación, en esta secuencia y en este paso a paso en el cual el corazón del hombre se dirige hacia la ruina. Y eso es lo que podemos leer en Isaías 1:4. Eso es lo que podemos leer en Isaías 1:4. Pasaje que me gustó mucho, porque aquí nos habla de esta degradación. Nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Para todos aquellos que van en contra de los límites y consejos dados por Dios, Él les dice esto, hermano. Bien. Todos aquellos rebeldes que quieren ir más allá están expuestos a
al corrompimiento de sus almas. Y un corrompimiento que es progresivo si no se medica, si no se sana y si no se trata a tiempo. De lo contrario, para ese corazón que ya se ha degradado completamente, no hay sanidad. No hay ungüento, no hay alivio. ¿Cuáles son estos niveles de degradación y rebeldía que nos expresa el versículo 4? El primer nivel sería, oh gente pecadora. El pecado o pecaminoso. La primera palabra que expresa el profeta en el versículo 4. Oh gente pecadora. Primer grado, donde un pecador es un transgresor de la ley. Alguien que falla, que erra, que se equivoca. Cualquier pecador en este mundo. ¿Cierto? Luego de esto, dice, pueblo cargado de maldad. El segundo grado, después del pecado o del pecaminoso, es la maldad. Y tiene relación con la palabra hebrea, abón, y significa iniquidad. Cualidad de inicuo. De una palabra que practica lo malo y que se le atribuye una palabra injusta. Injusta, hermanos. O sea que ya se repite el patrón del pecado, ya se convierte en una persona que comienza a mostrar injusticia en sus actos, que no tiene temor de ciertas actitudes del corazón. Se va depravando más su alma. Ya no es simplemente un pecador. Muchos pecadores lo hacen en ignorancia, muchas veces ni siquiera sin maldad, en ignorancia, pero ya este es un inicuo, un injusto, abusa. Amén. El tercer grado dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y esta palabra hebrea se escribe ra, con unas comitas. Y significa afligir. Y aquí uno puede identificar un mayor grado de maldad, porque esta palabra nos habla, es una raíz propia de romper o estropear en pedazos, causar un gran daño. Aquí ya este tercer nivel, sus actos ya van con una denotación totalmente perversa de generar angustia, aflicción, daño y quebranto en el otro. Usted me dirá, un pecador y un maldadoso también lo hace, pero este ya, su corazón, sus intenciones ya son totalmente corrompidas, dignas de un malhechor. Personas que cometen delitos y que las cometen por hábito. Ya es un hábito, ya están en el clímax, llegando a la cúspide del corrompimiento y el endurecimiento de sus corazones. Y el último nivel es la palabra que continúa diciendo hijos depravados. Depravados o la depravación. Y ahí ya nos encontramos en el rango de alguna manera más elevado. Y aquí es interesante porque la palabra que aquí se presenta es la palabra chachat. Ir a la ruina. La que les decía yo en Segunda de Crónicas. El pueblo continuaba corrompiéndose. O sea, ya aquí estaban ya realmente corrompidos
y ya se dirigían directamente a la ruina. Totalmente entregados a la ira de Dios. Corrupto, degenerado, pervertido, vicioso. Demasiado viciado en sus malas costumbres. Totalmente deteriorado moralmente. ¿Cuánta gente allá afuera que vemos en las calles, en el centro, en las oficinas, tendrán un corazón con esas características, hermano? Degenerado, vicioso, que uno ni siquiera se imagina. Tremendo. Por eso es necesario pedirle a Dios siempre el discernimiento, para no ser engañados ni caigamos en el lazo de estos inicuos. Y hay un salmo bonito que nos expresa algo semejante a lo que le acabo de hablar, y es el Salmo capítulo 7, versículo 14. Dice así este salmo, mis queridos hermanos. Salmo 7, 14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Allí usted puede ver que el que anda en el mal camino de la rebeldía comienza cavando un pozo, lo ahonda, y en el hoyo que hace y que ahonda, además cae. Que además el impío concibe, después preña y luego da a luz. Es todo un proceso de degradación del alma. Mire cómo el impío dice, concibe maldad, un paso. Luego se preñó de iniquidad, otro paso. Y posteriormente da a luz engaño. Compara la actitud malvada de un corazón con un parto. Y también con cavar un pozo. Y lo increíble, mis queridos hermanos, es que cavan su propia ruina. Ahondan más y más el pozo de su condenación. Y esto me recuerda a lo que hablamos en algún estudio acerca de la serpiente, el que se arrastra, porque no puede caer más bajo. Así estas personas rebeldes también caen en dicho patrón. Por tanto, el versículo 16 dice que toda esa iniquidad, toda esa maldad, toda esa rebeldía, perversión, vicio que opera y del cual no se han despojado de sus vidas, les volverá sobre su cabeza. Su mal proceder será sobre él mismo. Autodestrucción. Sin que uno tenga que hacer nada, hermano. Muchas veces nosotros que podemos ser afligidos por el malo, aquí podemos ver cómo el malo cava su propia tumba. Y descansamos en esa justicia que Dios impartirá. Esa justicia que a veces tarda, pero que de cierto llegará. Como dice por ahí una palabra, yo sé en quién he creído. ¿Correcto? Y Isaías 4, capítulo 1, el versículo que estamos analizando acerca de toda esta degradación del alma, estos 4 grados que yo le mostraba y que el salmista también los presenta de alguna manera, es actuar de ir corrompiéndose poco a poco. Ahí en Isaías 1:4, el Señor, después de toda esta condenación sobre estos grados de pecaminosidad, les dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y esas palabras, dejaron y se volvieron atrás, tienen relación con la rebeldía, hermano. La rebeldía tiene relación con dejar el camino, dejar de lado a Dios en nuestras decisiones, dejar de lado a Dios en nuestro estilo de vida, dejar de lado a Dios en nuestra rutina, dejar de lado a Dios en nuestros hábitos, ir apartándolo poco a poco de nuestro proceder y nuestro caminar.
o volverse atrás. Y ese es el problema que tiene el justo, que el justo puede caminar mucho tiempo haciendo las cosas bien, sin que nadie le aplauda, pero con una que cometa, se vuelve atrás inmediatamente en su caminar y todos los ojos se posan sobre su vida. Pero vale la pena esforzarse y seguir, ¿cierto? Amén. Siempre. Y corregir esos errores, ser conscientes de ello y entregárselo a Dios en la intimidad siempre. Y con esto me vino, con todo esto que nos habla la palabra de que los impíos cavan un pozo, lo hacen más profundo. Es como que me dio la impresión de que están atesorando su propia ruina y su propia miseria. Construyen un orificio sobre el cual trabajan, denotan esfuerzo, fatiga, tiempo, compromiso, lo cavan, lo ahondan para ellos mismos ser lanzados sobre ese pozo, que es una cosa pero tremenda, una insensatez que no tiene entendimiento. Y se me vino a la cabeza un versículo clásico que me gusta mucho, que se encuentra en Romanos 2:5 y que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este pozo que cavas es como un tesoro que quieres esconder en ese pozo, y ese tesoro es tu condenación, tu ruina y la manifestación de la ira de Dios sobre la vida de todos los rebeldes y todos los impíos que no toman el consejo de Dios, que no toman el consejo de la palabra. Y así mismo lo expresaba Isaías: dejaron a Jehová, provocaron a ira, tientan a Dios, le provocan, atesoran para ellos mismos su propia ruina. Y sabemos como remanente de Dios que hay una ira que ha de venir sobre este mundo, sí o sí. Independiente que usted no crea que Dios viene pronto, el patrón de la sociedad indica que por lo menos ha de manifestarse una ira de Dios sobre este mundo. Hasta ahí estamos bien. Ahora el problema es que conforme a la Escritura, la única ira que falta es la ira postrera. No profetiza iras entre medio. No profetiza reseteos entre medio. De que aquí se va a resetear la humanidad, van a caer millones, viene una ira de juicio, pero después la humanidad continúa y en la siguiente puede ser que el Señor venga. No. La ira que viene ahora es la ira posterior a la gracia. La gracia de Jesús contiene esa ira, cubre los pecados, como lo vamos a ver en algún estudio más adelante. Entonces, independiente que usted diga, bueno, para que venga el Señor quizás falta, no voy a ser partícipe de esa ira, no podemos engañarnos, pues esa ira puede caer en sentencia y juicio en cualquier momento sobre nuestras coronillas. La muerte nos puede visitar en cualquier minuto. Así también a los impíos. Mas nosotros tenemos la tranquilidad, el gozo y la paz de que si partimos sabemos dónde vamos. Y qué maravilloso poder decirlo, sin ánimo de jactarse, como dijimos la semana pasada. ¿Cierto? Esa jactancia positiva de Hebreos. De que nos regocijemos en la esperanza para que eso nos dé fortaleza en medio de días malos. Y hoy nos podemos regocijar y decir gloria a Dios porque si mañana me pasa algo, sé dónde voy. Cosa que el mundo no sabe. Porque si lo supiera, el mundo no habría caído en la histeria y el desenfreno de la situación sanitaria que se vivió. Atemorizados por el miedo a morirse. Horrorizados por morirse. Con una propaganda que afectó el alma de la gente, la mente. Tremendo, mis queridos hermanos.
¿Y cuál es la causa de esta ira que señala Romanos? Que atesoras y cavas este pozo para ti mismo. La dureza y el corazón no arrepentido. Causas que van de la mano con la rebeldía. Porque un corazón rebelde es un corazón que se va endureciendo progresivamente. Amén, amén. Y no se arrepiente. No corta su proceder. De hecho, esa palabra no arrepentido es una palabra griega que es ametanoetos. Ametanoetos. Y significa impenitente. Yo dije, ¿qué es impenitente? Que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. Una persona que no admite cambio de opinión. Que a pesar de que le digamos una y otra vez que el cielo es celeste, él insiste en que el cielo es verde. Y no hay cómo sacarlo, hermano. ¿Y qué dolor debe provocarnos? Quizás yo lo veo quizás en un debate con personas que no conozco, pero tener personas cercanas a uno que no acepten cambiar de opinión, porque tenemos esa naturaleza rebelde, que no quiere perder un debate y una discusión. Y no ser capaz de decir, sí, estoy equivocado en esto, ¿me puedes enseñar? El peligro de la rebeldía, entonces, hermanos, esto de ir más allá, es el endurecimiento, ¿cierto? Endurecerse. Y lo invito a que vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta advertencia sobre nosotros es hoy. No voy a los que están endurecidos, los que ya están próximos a que el juicio de Dios toque la puerta, sino nosotros que estamos aquí hoy. No endurezcáis vuestros corazones. Escucha y oye lo que el Espíritu Santo te está hablando. No endurezcas vuestro corazón. No seas como lo hizo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en el desierto. No seas como Judá e Israel en los días de Isaías. No seas como Usías y no seas como hoy, como tus pares que frente a ti se rebelan y endurecen su corazón contra Dios. Y todo esto se asemeja a las palabras del profeta Isaías, cuando el Señor dice en Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Me disgusté. ¿Y qué nos decía Isaías 1 acerca de esa generación? Generación de malignos. Luego Hebreos dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y en Isaías 1:3 nos decía, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Se acuerda lo que era andar vagando? Esa palabra cuando dijimos en Apocalipsis 12, 8 o 9, el dragón, el cual engaña al mundo entero. Y esa palabra engañar era un errante, uno que anda vagando. Así viven las personas engañadas. Andan vagando en su corazón. No conocen el camino, Dios, Señor amado. No conocen el camino.
Y nosotros como hijos de Dios podemos fácilmente diagnosticar los problemas de su alma. Conforme a la palabra, podemos dar un consejo sensato, podemos discernir y entregar una palabra de profecía, de exhortación, de amonestación, de discernimiento. Solo con un conocimiento de la palabra podemos entender y apreciar la naturaleza de un corazón que no acepta a Dios. Y el primer gran discernimiento que podemos ejercer sobre todos aquellos que no desean seguir a Jesús es decirle: tienes un corazón rebelde, tienes un corazón endurecido, quieres trazar tu propio camino, quieres ir más allá de los límites establecidos por Dios. No te dejes engañar. Amén. Y también dice aquí: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice en Hebreos. Y en Isaías también decía: provocaron a ira al Santo de Israel. Se repite el patrón del consejo y de la palabra en las palabras del escritor de Hebreos, conforme a lo que habla Isaías. Y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, como también decía Romanos, atesoras para ti mismo ira. Todos aquellos que no oyen el consejo del Espíritu, endurecen su corazón, tientan a Dios a pesar de ver sus obras. Sobre todo ese pueblo creyente que también, como yo le decía en la primera enseñanza, esta palabra de alguna manera es para toda la nación de Chile, porque en esta nación de una u otra manera el Evangelio fue predicado. Y así lo ha sido en todas las naciones de Sudamérica, Occidente, y toda la habla hispana cuenta con el gran privilegio de que se le ha entregado a más del 99% el mensaje del Evangelio. Son muy pocos los que no saben de la Biblia, hermano. Amén, así es. Pero la gente se ha apartado, dejaron atrás y provocan a ir al Señor. Y no van a pasar inadvertidos de todas sus impenitencias. Y ahí está la decisión del corazón, como siempre digo yo, y me recuerdo siempre ese estudio de la voluntad de Dios, donde opera nuestra capacidad de escoger, donde podemos defender con claridad que Dios no es un tirano, que no nos impone nada, Él nos permite escoger. Y eso lo podemos evidenciar en esas palabras de Romanos capítulo 2, versículo 5, que yo le he leído 2 o 3 veces hoy. Y ahí mismo continúa diciendo, después de la revelación de esta ira sobre aquellos que tienen un corazón endurecido, el versículo 6, 7 y 8 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la decisión ahí está. Por una parte, el versículo 7 de Romanos 2 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La oferta de Dios es grandiosa, es maravillosa, es apetitosa. ¿Por qué no escogerla? Mas sobre los que decían incorrectamente, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sobre los tales, hermanos, y sobre nosotros está la decisión de escoger vida eterna, perseverando en hacer lo bueno, y Dios nos dará gloria, inmortalidad y honra. Mas si no tomamos el consejo y decidimos apartarnos y creer que mi camino, mi consejo y lo que yo me he propuesto es mejor, cuidado, pues ira y enojo recaen sobre todo aquellos contenciosos que no quieren atender al consejo de Dios y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a la iniquidad. Amén. Y ahí mismo en Hebreos, el capítulo que estábamos leyendo, dejamos pausado en el versículo 11, Hebreos 3:11, y esto es muy importante y espero que cale fuerte en su corazón, porque después dice en Hebreos 3:12 y 13: mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aleluya. Qué importante lo que señala aquí Hebreos. Cuidado con apartarnos, cuidado con dejar a Dios, cuidado con volverse atrás. No provoquemos a ira al santo. Amén. Ayudémonos, exhortémonos, no seamos cómplices de lo malo. Amén. Para que ninguno de nosotros, de los aquí presentes, de los que están en sus hogares escuchando, se endurezca y dé a luz engaño, como decía el salmista. Y si está cavando pozo tu hermano, aún es momento de detenerlo, de decirle: para de cavar ese pozo, detén, deja de ahondarlo, corta esas cuerdas de iniquidad, ven al Señor. Si está concibiendo maldad, aún es momento de reprensión y evitar el agravio e iniquidad sobre su propia coronilla, sobre su propia cabeza. Como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, nos dice Hebreos: exhórtense cada día, para que ninguno de ustedes le habla a pueblo, hermano, no nos habla a los inconversos. Lo que yo le decía, nosotros en esa naturaleza rebelde que aún está allí, ese viejo hombre que quiere salir del agua y hacer sus maldades, sus travesuras del tiempo antiguo, hay que seguirlo sujetando por medio del Espíritu, por medio de la palabra. Y aquí viene un consejo muy bonito que también nos daba Hebreos, pero que lo vamos a leer en Isaías 1:5. Ya pasando al versículo 4, entramos al versículo 5. Y el versículo 5 de Isaías 1 nos decía: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. A pesar de todo lo dicho, hermano, aún usted desea insistir, aún yo deseo insistir en la rebeldía y el castigo. Lo único que nos va a librar, que va a evitar que sigamos acumulando ira, atesorando ira, cavando un pozo, será el arrepentimiento genuino. Ese que Dios nos decía, de un corazón sincero. No quiero palabras repetitivas, quiero un corazón sincero delante de mí. A mí nada me esconden. Solo un corazón arrepentido, genuino, sencillo, humilde, es restituido ante el Señor. Y por eso Hebreos decía esa confianza del principio. Pues esa confianza del principio fue la que allí ese corazón se condolió. ¿Se recuerda usted a ese principio cuando llegamos al Señor? Venía cargado, fatigado. Y Dios nos hizo descansar y reposar de nuestras obras. Amén. Nos dio sanidad y ungüento. Amén. Esa confianza que usted tuvo en sus primeros pasos en el Señor cuando Cristo le llamó, en la cual Dios desea que permanezcamos día a día. Aleluya, gloria al Señor. Perseverancia, como le dije, y fidelidad. Dos grandes características que tenemos que tener en nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Para ese corazón hay alivio. Para esa cabeza hay sanidad. Amén. Para ese hijo hay aceite. Aleluya. Para el que se arrepiente. Para el que es capaz de dar un paso atrás, apartarse de ese mal camino y volverse y restituirse el consejo de Dios. Aleluya, amén. Pero para aquel que insiste en corromperse, como este pueblo, lo que le acabo de leer, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites, hermano. Amén. Enfermedad,
llaga, dolor, herida, desde la cabeza hasta la planta. Tremendo diagnóstico, hermano. Y es siempre que he leído este versículo, siempre he pensado en Chile. Desde 2-3 años que siempre que veo este versículo 5 y 6, pienso en esta nación. Y quizás si alguno nos escucha en otro país, podrá sentir lo mismo. Porque es el síntoma de una nación corrompida por el rencor del pasado. Amén, amén. Nación llena de heridas, llena de hinchazón, doliente, resentida con el pasado, resentida con la policía, resentida con los políticos, resentida con el golpe de Estado, resentida con Allende, con Pinochet, con Frei, con Lagos, resentidos. ¿Y cuántos de nosotros también guardamos aún resentimiento en nuestros corazones hacia personas, hermano? Tenemos que tener cuidado con esa herida en el corazón. No tenemos que dejar que se abran. Quien trabaja en salud sabe que una herida que se abre se puede infectar y generar aún un daño mayor. Y nosotros, como hijos de Dios, no somos mandados a guardar rencor sobre ninguno. De lo contrario, estaríamos pisoteando y menospreciando el mensaje del Evangelio. Para ir finalizando, hermano, con las últimas cosas que le voy a contar acerca de toda esta enfermedad, de este dolor, acerca de toda esta condición del corazón que está enfermo, con llaga, con dolor, con herida completamente y que va a la ruina. Hay una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 6, que tiene relación con lo último que vamos a leer hoy día, que se encuentra en Isaías 1, pero vamos a leer primero Isaías capítulo 6, versículo 8 al 12. Dice así esta palabra cuando Dios llama al profeta. Esta va a la par con Isaías 1, cuando el profeta es llamado con una visión maravillosa. Y dice Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí estamos nosotros, hermano. Hoy en día parados en la brecha, ¿ven? Amén. Como atalayas. Y dijo, Dios nos dice en esta hora, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tremendo, hermano. Ahí el hacha ya está puesta, porque la depravación, ese chashat, ir a la ruina, ya está determinado. Y sobre muchos pueblos de Chile, de Sudamérica y del mundo, esta palabra ya hay una sentencia. Dios ya sabe en su conocimiento y en su omnisciencia que diga lo que le diga, que hable lo que le hable, que vea lo que le vea, ese corazón no va a entender. Como el corazón de Faraón. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él. Y mire qué triste lo que dice aquí. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Para todos ellos engruesa su corazón, así como el de Faraón, le decía yo, para que no se conviertan, ni haya para ellos sanidad, ni aceite para suavizar. ¿Hasta cuándo va a ser esto, Dios mío? Que no vamos a poder darle sanidad a esos corazones por causa del endurecimiento, de no atender el consejo, de seguir obstinados e impenitentes, hasta que hayan sido testigos del juicio. Eso está esperando mucha gente.
Aquí está la comodidad, aquí está el confort, se fue la pandemia, se fue todo, sigamos en lo mismo. Del 2020 a la fecha, la respuesta ha sido esta: corazones endurecidos y cegados en este mundo. Más violencia, más manipulación, más mentira, más insensatez. Mall, compras, viajes, siguen en lo mismo. Más esperanza en hombres corruptos, más esperanza en ideologías políticas, gente de nulo entendimiento, y así sucesivamente. Y muy pocos son los que entienden este tiempo. Sobre los tales no van a ver, hermano. Lo que van a ver va a ser cuando venga el juicio, como dice Isaías, y las ciudades sean desoladas. Ahí recién. ¿Hasta cuándo, dice el profeta? Hasta que ya esto esté como un desierto. Claro. Si cuando la cosa está bien, ¿o acaso los profetas no se encargaron de amonestar a tiempo totalmente, siempre 10, 12, 15, 5, noveno? Recordamos todos los ejemplos de la Biblia. Y la respuesta del pueblo, ¿cuál era? Seguían en su salsa. Hasta que vino, dice la palabra. Y se los llevó a todos. Yo de verdad espero que muchos corazones no tengan que experimentar esto y sean capaces de discernir a tiempo lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Y esto que le acaba de leer es un patrón exacto con lo que dice Isaías capítulo 1, del versículo 7 al 9. Acerca de las ciudades asoladas y del juicio, del 7 al 9. Pues aquí el tono del profeta es el mismo. Mire cómo habla. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en menolar, como ciudad asolada. Y aquí entra lo que decía Isaías. ¿Hasta cuándo? Hasta que las ciudades sean asoladas, hermano. Y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. En este pasaje de Isaías, que le leí hace poco, no habla de que la tierra es destruida, sus ciudades puestas a fuego, comida por extranjeros y asolada por extraños. Hermano, esto es un patrón exacto de lo que vive nuestra nación. Amén. Estamos siendo testigos de ellos. Y esto es solo el principio. La tierra está destruida. Nuestro país está cada día más destruido. Vuestras ciudades puestas a fuego. Fuimos testigos del estallido social con revelaciones y visiones de parte de Dios. De toda la violencia que se manifestó, violencia que está latente y próxima a manifestarse en cualquier momento nuevamente. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. ¿Cómo está Chile hoy en día a causa de las agendas globalistas, progresistas, que han llenado de inmigrantes nuestra nación? Siendo que la Biblia nos manda a amar al inmigrante, el problema es que las leyes, los estatutos y las normativas que operan en las naciones no permiten la inmigración desproporcionada, porque genera caos, quiebre económico y una serie de colapsos en la nación, afectando a nuestra nación primeramente. Gobernantes que no han tenido los pantalones y la valentía para enfrentarse a las tinieblas, hermano. Porque muchos jóvenes hoy en día aman estar despiertos, ser conspiranoicos y creerse dueños de la verdad, pero no entienden que esta lucha es entre el bien y el mal, la agenda globalista versus el cristianismo. Sí, Señor. El cristianismo es el gran enemigo de todas estas agendas. Jesucristo, como lo expresa el Salmo capítulo 2. Asolados. Y estamos siendo testigos de cómo Chile, nuestra ciudad querida, Santiago, que con todas las cosas quizás de los estadios de pecado,
no habíamos llegado a un grado tan alto de tener que ver ciertas cosas, hermano, donde no hay ninguna normativa ni nada y todo se hace frente a nuestra vista. Y esto es parte de que Dios ya ha comenzado a manifestar su molestia y su indignación, no solo con esta nación. Estoy seguro que hermanos de toda Sudamérica y Centroamérica podrán testificar, muchos de ellos también lo mismo. Así es. Porque también algo sé de las naciones vecinas. Y no en vano casi en Sudamérica está entregado al comunismo por completo. Amén. Así es. Una ideología fracasada que persigue y abomina el nombre del Señor. Así es, Señor. Amén. Aleluya. Tremendo. ¿Y cómo queda la nación? Como una enramada en viña, como una cabaña en melonar. ¿Qué significa esto? Hermanos, cuando llegaba el tiempo de la cosecha para los hebreos, los agricultores, ellos levantaban enramadas o cabañas, especies de tabernáculos rústicos improvisados en medio del campo para vigilar la cosecha y protegerla de los ladrones y de los animales. Las cosechas de pepinos, como son los melonares, y las cosechas de las viñas, que son la uva. El agricultor se hacía una enramada ahí como la que se hizo Jonás, como estos cobertizos así. Una morada rústica, rápida, para estar ahí, cuidar el tiempo de la cosecha. ¿Y qué pasaba? Se recogía la cosecha. ¿Y qué pasaba con esta cabaña, con este tabernáculo, con esta tienda? Quedaba ahí desolada, vacía, sola, porque era algo provisorio, deshabitada. Así va a quedar vuestra ciudad, dice el Señor. Ciudad asolada. Por causa de no ser capaz de arrepentirse a tiempo y cortar la pudredumbre y la dureza del corazón. Y finalizamos diciendo lo más hermoso de esta palabra. Y el siguiente mensaje yo creo que va a estar bastante bonito, porque después de todas estas noticias negativas, aquí el profeta entra en unas palabras y un mensaje poderoso que me gustaría que escudriñáramos, pero eso lo vamos a hablar en la siguiente enseñanza. Y solo finalizar con lo que dice el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aleluya. Mire qué lindo detalle, triste, pero lindo detalle para nosotros. ¿Cómo nos califica, hermanos? Aquí en el versículo 9, como resto pequeño. Cosa que hemos conversado con Andresito. Los pocos que son capaces de entender lo que pasa, de discernir lo que estamos viviendo, pero por causa de que Dios es fiel a este remanente pequeño, a este resto pequeño, es que no quedaremos ni como Sodoma ni como Gomorra todavía. Y si ha de venir esa ira y esa sentencia sobre Dios, sabemos que antes nosotros seremos llevados con el Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Pues no lo voy a leer hoy día, pero en 2 de Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 al 9, nos habla de la historia de los ángeles que se pervirtieron, luego Noé, que fue pregonero de justicia, luego de Lot, que también se afligía, y la palabra nos deja en claro en este pasaje. Le voy a leer solo el versículo 9 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que seamos conscientes de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. El versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios tiene su remanente fiel a su resto pequeño, que lo conserva, y que si no fuera por ese remanente escogido por gracia, seguramente como Sodoma y Gomorra fuéramos, hermanos. Pero por causa de su fidelidad hacia nosotros, Él nos va a librar de todas estas dificultades y nos va a reservar en su depósito. Amén. Más sobre los demás, su camino conduce a depravación y ruina, si no toman el consejo y atienden a la palabra a tiempo. La palabra que da vida
y que quiere darnos toda clase de galardones por gracia y no por obras. Pero tener un corazón contrito y humillado ante el Señor. Así que le damos gracias al Señor por este segundo estudio donde podemos conocer un poco más de nuestra alma rebelde que se corrompe con facilidad y a lo cual el Señor quiere que cada día tengamos la disposición de corregir a tiempo estos defectos, poder enderezar nuestras sendas y seguir con Él hacia adelante a pesar de los duros tiempos que vendrán sobre nuestra nación y sobre el mundo entero. Amén. Parte del cumplimiento del plan de Dios y de su agenda que está por sobre la agenda del maligno. Amén. Así que oramos al Señor y le damos gracias en esta hora.